valoración o titulación. El analito se haya disuelto en una solución homogénea, no existe acá partículas en suspensión, nada. Tiene que ser completamente disuelta. Ese es el primer requisito para que esta técnica funcione. Si tenemos en un laboratorio un equipo que tiene una parrilla que puede ser también calentadora y también puede agitar con un magneto, esta barrita que está envuelta en un material plástico sirve para conectar con un campo eléctrico que aquí se genera y hace girar esta tableta, este cilindro, mejor dicho, que se denomina un magneto, barra de agitación magnética. Pero en nuestro caso, en el laboratorio, no vamos a usar mucho esto. Pero ocurre que solamente tengo uno. Y si tuviera 5 para 5 grupos, les daría. Nosotros vamos a agitar nomás, así manualmente, para poder realizar esta técnica volumétrica. La terminología. Empezamos con la A, la disolución estándar de reactivo, agente valorante. Ahora, este término de estándar significa que la disolución ha sido estandarizada. Estandarizada significa que hemos calculado la concentración exacta de este reactivo contenido en la bureta. Eso se llama estándar. Es como si hubiéramos calibrado una solución valorante para que pueda ser comparada con el analito. Más o menos podemos entender también así. Es como una solución calibrada, como una solución estándar, reconocida con una concentración exacta. Ok. Aunque la exactitud, ya sabemos por términos de tratamiento de datos, no es muy precisa, ¿no? Sino la exactitud depende de varios factores, de que haya el menor grado de error sistemático. Bueno, después, ¿qué más tenemos? La disolución de concentración perfectamente conocida, ahí está recalcando acá, esto. B, el proceso de valorar. ¿En qué consiste una volumetría? Clarito está indicando acá de volumen, metría, medir volumen. ¿De quién mide su volumen? De la cantidad de reactivo que utilizamos, el volumen, para que se iguale el equivalente químico de este reactivo con el equivalente químico de esta solución, de este analito que se encuentra en solución. Bueno, disolución estándar de reactivo. Aquí está lo que hemos dicho. Esta disolución se lo va a llenar o se lo va a ubicar en este lugar. Disolución del analito. El analito tiene que estar indefectiblemente disuelto. Eso es. Ahora, ¿hasta cuándo se realiza la valoración? Agregamos disolución estándar reactivo al medio de valoración. ¿Hasta cuándo? Hasta que la reacción se haya completado, A con B haya formado AB, ¿no? Y eso es cuando ya se han igualado los equivalentes químicos, tanto del reactivo como del analito que se encuentra disuelto en este lugar. Ahora, otro término también interesante que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente, es el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el resultado ideal, teóricamente, que se busca en toda valoración. El punto es en el que la cantidad de titulante o valorante añadida es químicamente equivalente a la cantidad de analito o la necesaria para que reaccione estequiométricamente con el analito, es decir, que reaccione de igual a igual.
Ahora miren ustedes este ejemplo. Aquí tenemos el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un color morado, hemos visto en el laboratorio. Y acá tenemos un ácido fuerte, ácido clorhídrico. Este va a ser el analito. El analito, en este caso, tiene una explicación para realizar este tipo de titulación. El reactivo titulante, que es de color morado, es un agente oxidante. Y el cloruro del ácido clorhídrico es un agente reductor. Entonces, cuando hacemos una reacción redox, tiene que ser este oxidante y reductor, reductor-oxidante. Si el valorante fuera un reductor, el analito sería un oxidante, así. Entonces acá, por reacción redox, tenemos el producto de la formación del dióxido de manganeso más la liberación desde 5 moles de cloro a partir del ácido clorhídrico. Miren ustedes, como este es oxidante, lo está oxidando al ácido clorhídrico a cloro molecular. Entonces, más agua, más ácido cloruro de potasio, que son elementos secundarios de esta reacción principal. El punto final se va a realizar cuando se haya formado, el permanganato se haya convertido totalmente en cloruro de manganeso y cloro. Ese momento ha terminado la reacción. Entonces, quiere decir que ha habido una reacción de equivalente-equivalente. Si el problema contiene ácido clorhídrico de 16 moles, el punto de equivalencia se alcanza o se alcanzará cuando hayan sido añadidos 2 moles de permanganato de potasio. Cuando se ha formado entonces, cuando tenemos 16, tenemos 2 con 16, se va a formar 2 moles de cloruro de manganeso más 5 moles de cloro molecular. Listo. Ese es el punto de equivalencia. Entonces, tienen que igualarse los equivalentes del permanganato con los equivalentes del ácido clorhídrico, en este ejemplo. Otro término, el punto final. ¿Qué es el punto final? ¿Cómo se diferencia del punto equivalente? Que el punto equivalente está acá. Y el punto final es una situación siguiente. En la realidad no se mide el punto equivalente, sino porque es teórico, sino el punto final. El punto final es el cambio físico observado en el seno de la valoración. Cuando hay un cambio físico, sea un cambio eléctrico, en una titulación con potenciómetro, con un pHímetro, con un potenciómetro, entonces hay un cambio de corriente, del voltaje. Pero en una titulación utilizando un indicador químico es cuando hay un cambio de color. Por ejemplo, la fenolftaleína. De un medio ácido, vamos a un ambiente básico, va a convertirse de una solución transparente incolora a una solución lila o rosado tenue. Entonces, es el cambio físico. Entonces, el punto final se da cuando hay un cambio físico, sea de cualquier señal, sea eléctrica o bien el cambio de color de un indicador químico, como ser los indicadores químicos, ya veremos más adelante con más profundidad, son el naranja de metilo, rojo de metilo, fenolftaleína y otros indicadores que luego lo vamos a ver. Entonces, para el ejemplo anterior, el punto final podría ser detectado por la aparición brusca en el medio de la valoración de color púrpura del valorante. Entonces, cuando va a aparecer este color púrpura, entonces quiere decir que ha acabado la reacción, la reacción. O sea, va a haber un eclado. Entonces, en ese momento decimos, ya no hay más estos productos,
ya no hay más esto, entonces ya no hay más este analito, entonces por eso se ha formado, queda eso lo vamos a ver en el laboratorio, ¿sí? Permanece un color púrpura en el punto final, porque acá la reacción cuando estamos haciendo actuar o reaccionar el permanganato con el ácido clorhídrico, va a ir desapareciendo esto, porque se va a convertir en manganeso más 2. Cada vez que añadamos incrementos pequeños de titulante, va a ir desapareciendo el permanganato y se va a convertir en manganeso más 2 incoloro. Pero cuando ya todo este ácido clorhídrico se haya terminado, ya no se va a poder despintar el permanganato, sino que va a permanecer un exceso de valorante, porque ya no hay este reactivo, este analito, y va a quedar pintado en el punto final de color púrpura o lila, un lila, un rosado suave. Listo. Para el ejemplo anterior, entonces, eso es lo que ocurre. En este caso, el punto final no puede coincidir exactamente con el de equivalencia. Se necesita un pequeño exceso que yo decía anteriormente para detectar su color. En exceso, cuando ya está el permanganato y ya no haya este analito, entonces se queda pintado en el fondo del material de Meyer el exceso de color morado correspondiente al permanganato de potasio. Otro término, error de valoración. El error de valoración ya podemos imaginarnos está relacionado con el error absoluto o error relativo. Entonces, pero lo vamos a ver acá en forma práctica. ¿Qué es lo que se denomina error de valoración? El error de valoración no es más que la diferencia entre el volumen de valorante necesario para detectar el punto final y el necesario para alcanzar la condición de equivalencia. Entonces, situación ideal, volumen punto final igual a volumen punto de equivalencia. Eso no existe. Tiene que haber un poquito más de valorante para que podamos detectar el punto final. Error de valoración 0. Pero si este punto final es un poco más grande, es un mayor que el punto de equivalencia, entonces ahí se calcula el error de titulación, que vamos a hacerlo en el momento apropiado, pero es parecido al error absoluto, al error relativo. ¿Ya? Ok. El error de valoración es prácticamente inevitable. ¿Cómo se puede minimizar este error? Eligiendo una propiedad física cuyo cambio sea fácilmente observable. Puede ser un cambio de un indicador elegido adecuadamente o bien puede ser un indicador físico-químico, como un potenciómetro, como un electrodo de pH más o menos, ya se ubican en el laboratorio de API, van a ver aquello. ¿Ya? Bueno, estimación del error de valoración del blanco, se lleva a cabo el mismo protocolo de valoración, pero sin el analito. Esto ya habíamos explicado en alguna ocasión, que la valoración del blanco se hace para saber si el solvente o algún otro elemento está también influyendo en el consumo del reactivo titulante. Para el ejemplo de la valoración del ácido clorhídrico con KMNO4, se valora una disolución que no contiene ácido clorhídrico, o sea que contiene todo menos el ácido clorhídrico, que es el analito, midiendo el volumen del reactivo necesario para detectar el color púrpura y restando este volumen del contenido de la valoración de ácido clorhídrico. Tal vez alguna sustancia reductora, aparte del cloruro del ácido clorhídrico, está influyendo. Entonces, eso es determinado con un reactivo, una prueba en blanco, que se hace menos el analito, solamente el solvente y el indicador. El indicador es un autoindicador, ¿no? El permanganato, porque en el punto final el exceso es el que da el final de la titulación, donde se han igualado el equivalente químico del
del analito con el equivalente químico del titulante. F, otro término. Método para determinar cuándo se ha consumido el analito. Métodos. ¿Cuáles son los métodos? Se citan a continuación los que son más comunes conocidos. Uno, vía instrumental. Bioinstrumental es el equipo que ustedes van a hacer una práctica en API con la que yo más o menos sé porque di análisis por instrumentos para farmacia el 23 y el 24. Así que una práctica que se realiza es la titulación de una solución de Coca-Cola o de Pepsi para saber la cantidad de ácido fosfórico que contiene. Entonces se arma este tipo de instrumentación para poder determinar la cantidad de ácido fosfórico que contienen esas bebidas carbonatadas. Bueno, acá tenemos la bureta, acá tenemos también el soporte donde tenemos que sujetar el electrodo y por otro lado sujetamos la bureta. En este caso estamos haciendo una argentimetría. Argentimetría es cuando el titulante es nitrato de plata. ¿Por qué se llama argentimetría? Porque la plata viene del griego argentum, que quiere decir plata. Entonces, argentimetría se llama esto, ¿no? Detección de una concentración X utilizando el reactivo de nitrato de plata. Este electrodo tiene que ser especial para esta técnica de nitrato de plata. Tiene que ser un electrodo de plata. El electrodo de vidrio y de plata debe ser, no un vaso. Aquí está el vaso donde está contenida la solución del analito disuelto. Y también se utiliza acá necesariamente un equipo de esto, porque no podemos estar agitando con la mano cada vez que incremente, porque puede haber algún error sistemático en eso. Entonces es preferible utilizar este equipamiento con un agitador magnético, mientras vamos haciendo caer incrementos pequeños hasta alcanzar el punto final. La disolución mezcla de ioduro con más cloruro, dice, electrodo de plata, electrodo de plata. Este es un electrodo indicador y este es un electrodo de referencia y electrodo indicador. Entonces, dos electrodos siempre tiene. A veces hay un electrodo combinado, que esto y esto se encuentra en un solo electrodo. Bueno, eso es parte de análisis instrumental. Electrodo de plata. Entonces, barra magnética de agitación, ya sabemos qué es. Agitador magnético, hacemos girar esta perilla y vamos a dar curso al movimiento circular de esta varilla magnética. Y acá hay un campo electromagnético por el cual va a girar el mecanismo para hacer agitar la solución mientras esté realizando la titulación. Ahora, ¿cómo hacemos en cuanto a la monitorización de la absorción de la luz? Esto ya es una técnica un poco espectrofotométrica o colorimétrica. Entonces, vamos a ver de todas maneras de qué se trata. La valoración espectrofotométrica de transferrina con nitriloacético férrico. Entonces, acá tenemos la apotransferrina más 2 hierros, más 2 moles de hierro más 3, y se va a convertir, este lo va a oxidar, este es un agente oxidante seguramente esto, al hierro más 3 lo va a oxidar hasta, perdón, aquí no estamos todavía haciendo ninguna cambio de nada. Miren, incolora, acá en esta reacción, cuando reacciona la apotransferina, la apotransferina es como una enzima, ¿no? Entonces, incolora más 2 moles de hierro más 3, el momento en que este reactivo se va a unir a este hierro, entonces se va a convertir en rojo en el punto final,
Entonces acá tenemos la absorbancia en la ordenada, y en la abscisa tenemos los volúmenes incrementados poco a poco hasta alcanzar el punto final que se encontraría acá, donde hay una inflexión notoria que no continúa en línea recta, sino hay una inflexión acá. Ese momento es el punto final. Entonces acá se incrementan, es una técnica bastante, con volúmenes pequeños, ¿no? Estamos hablando de microlitros, 100 microlitros, 200 microlitros, 300 microlitros, miren ustedes. Entonces acá la valoración de 2 mililitros de apotransferina con disolución, un 0,00179 molar de nitrilotriacetato férrico, nos da esta reacción de valoración de esta sustancia. Al añadir hierro va a ser a la proteína. ¿Ve? La proteína es una enzima en realidad. Aumenta la absorbancia al aparecer el color rojo. Cuando la proteína se satura, quiere decir que ya no puede reaccionar con el hierro más 3, la absorbancia no debería aumentar. Sin embargo, el valorante absorbe algo a 465 nanómetros la longitud de onda. Entonces, para hacer esta reacción, necesitamos instalar exactamente una absorbancia a 465 nanómetros. Esta instalación de esta medida de 475 nanómetros es la longitud de onda, a la cual el equipo se lo estipula, se lo instala a esa longitud de onda para que pueda realizarse esta titulación espectrofotométrica. En realidad es una titulación colorimétrica, ¿no? Porque estamos viendo acá el cambio de color, de incolora a color rojo. Ok. F2, que en una anterior diapositiva estaba F1 y F2. F2 es cómo se detecta el cambio de color de un indicador. ¿Qué fenómeno, qué ocurre, qué propiedades hay que un indicador cambie de color en el punto final, en el punto de equivalencia? Cuando ya se ha presentado teóricamente el punto de equivalencia, entonces el punto final se da con el incremento de un exceso de reactivo del titulante. Entonces, decimos acá, es una sustancia, el indicador es una sustancia natural o sintética, más que todo es una sustancia orgánica, en la mayoría de los casos, con una propiedad física, generalmente el color, que añadida al medio de titulación experimenta un cambio brusco en las inmediaciones del punto de equivalencia. El cambio lo causa la desaparición del analito o la aparición del exceso de valorante. Esa es la condición. Ahora veamos cómo es con este ejemplo, cómo se puede ver este fenómeno de cambio de color del indicador. Estamos en el ejemplo de valoración de ácido clorhídrico con hidróxido sódico, empleando para ello el indicador fenolftaleína. Entonces, acá, al inicio de la titulación, el volumen de hidróxido de sodio que está contenido en este tubo graduado, que es la bureta, es 0. Entonces, miren ustedes el color. Aquí se encuentra el analito ácido clorhídrico, por ejemplo. Fenolftaleína, color incoloro. No hay color todavía, es una solución transparente incolora. Luego, volúmenes pequeños, vamos a ir añadiendo volumen menor al volumen del punto final. Todavía el reactivo que hemos añadido, estamos añadiendo, todavía está el volumen de hidróxido de sodio es menor todavía para alcanzar el punto final. Entonces acá continúa incolora la solución. Pero cuando ya el volumen de hidróxido de sodio estandarizado, de concentración conocida, iguala al volumen
del ácido clorhídrico y que tenga la misma concentración, digamos, entonces se igualan el volumen de NaOH igual al volumen del punto final o punto equivalente también. En ese caso ya estamos apareciendo una pequeña cantidad, una pequeña coloración rosada o lila, digamos, ¿no? Pero ya cuando el volumen del NaOH ha superado el volumen el que se produce en el punto final, entonces ya la presencia del color rosado ya es ya se ve claramente, mejor dicho. Entonces acá, de acuerdo a eso es. Todo esto, estos cambios de color y el incremento de volumen de reactivo lo vamos a ver en las titulaciones, en las prácticas correspondientes. ¿Cuáles son los tipos, qué clases de indicadores hay, qué tipos de indicadores hay y para qué sirven? Entonces, se pueden clasificar de acuerdo a qué tipo de reacción química está relacionada con el cambio de color. Por ejemplo, indicador ácido-base, se puede utilizar la fenolftaleína, naranja de metilo, rojo de metilo, los más utilizados. Indicadores redox. Los indicadores que están en una reacción de óxido-reducción, por ejemplo, tenemos un indicador químico, difenilamina sulfonato de bario. Es un reactivo, una solución de color incolora y que cambia de color cuando reacciona con agentes oxidantes o reductores. Indicadores metalocrómicos, metal que está colorido, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un indicador metalocrómico que sirve para hacer volumetrías de formación de complejos. Tenemos el negro de eriocromo T, tenemos el pirogalol, también tenemos otro reactivo que me voy a acordar, la murexida, que vamos a utilizar en las prácticas de volumetría de formación de complejos. Indicadores de precipitación, los que actúan en el momento de la formación de un precipitado y que luego reaccionan con el indicador. Por ejemplo, tenemos en la argentimetría se utiliza el cromato de potasio, indicadores de absorción, como sea la fluoresceína sódica, y también tenemos otro indicador que es la sal de Mohr. Es una sal doble de sulfato y amonio, de hierro más 2, para estos tipos de volumetrías donde se utiliza reacciones donde se presentan reacciones de precipitación o de formación de una sal insoluble. Ciertos indicadores responden a más de un tipo de reacción. Por ejemplo, la fenolftaleína se puede utilizar para otro tipo de titulaciones también, quiere decir, ¿no? Podemos utilizar la fenolftaleína en indicador redox, como también la difenilamina podemos utilizar en indicador ácido-base. Bien, continuemos entonces. Otro término, curva de valoración. ¿Qué es la curva? Es la representación gráfica de la variación de la concentración de uno de los reactivos con la adición o con el incremento del reactivo valorante. Entonces, para ello se hace se utiliza unos ejes cartesianos, una ordenada y una abscisa, donde acá está el término, la variable x y aquí la variable y, ¿no? Entonces acá se coloca el valorante que nos va a dar estos volúmenes
los volúmenes se añaden acá. Entonces, la señal, sea de pH o sea de acá de pH, generalmente pH se ubica acá en este tipo de valoraciones ácido-base, o si no, si fuera una reacción redox, aquí el volumen de un reductor, y acá puede ser acá el menos logaritmo de la cantidad de una sustancia oxidante. Eso lo vamos a ver también cuando en el momento que estemos llevando específicamente las titulaciones redox, titulaciones ácido-base, titulaciones complexométricas o titulaciones mediante precipitación. Estas concentraciones varían en varios órdenes de magnitud, en varias magnitudes, ¿no? Por tanto, resulta más útil representar la función P o el operador matemático P, que significa el menos logaritmo de la cantidad del analito. Menos logaritmo de cloruro, por ejemplo, menos logaritmo de plata. Aquí, si fuera menos logaritmo de hidrogeniones, sería pH. Y así podemos ir colocando este operador que en la ordenada y los volúmenes que se añaden acá en la abscisa. Ahora, con esas gráficas, que la gráfica anterior está representada en este cuadro, donde acá decía el menos logaritmo del analito A, cualquiera sea, puede ser analito cloruros, puede ser analito plata, puede ser analito qué sé yo, de hierro en una redox, y acá los valorantes de acuerdo a las titulaciones. Si fuera un titulación ácido-base, acá tenemos los valorantes como el ejemplo anterior, valorante de hidróxido de sodio, los volúmenes añadidos progresivamente en la titulación, se ubican acá en este eje X, y acá los valores obtenidos después por cálculos que vamos a hacer en el momento adecuado, se ubican en la ordenada. Hay tres regiones definidas normalmente en esta gráfica sigmoidea. ¿Cuáles son? Antes del punto de equivalencia es esta región. En el punto de equivalencia es la inflexión claramente dada en este punto, donde cambia bruscamente. De acá, digamos de 1, va a cambiar directamente a 8, acá, 8 a 7, digamos, a 7. Porque de 2 no va, de poco a poco vamos incrementando el volumen, y hasta que cuando ya está cerca de acá, vas a subir directamente esta curva, va a haber una inflexión, y en ese momento se toma el dato del punto equivalente o el volumen equivalente, en este caso en una reacción volumétrica. Y luego, después de que ya ha sucedido el punto equivalente, acá toda esta parte es la región 3, después del punto de equivalencia, yo digo, ¿no? Después del punto de equivalencia son estos puntos que ya se hacen por el deporte, digamos, ¿no? Para completar la gráfica sigmoidea. Tipos de curvas de valoración, según su forma. Una cosa antes de que quiero poner en claro, antes de que continuar, esta. En las prácticas de laboratorio, normalmente, si no hacemos la gráfica, una vez que estamos realizando una titulación cualquiera, cuando llega al punto final, ahí acaba la titulación. Pero si nos piden hacer la gráfica correspondiente, entonces tenemos que continuar añadiendo volúmenes para completar esta región de la gráfica. Pero en una práctica que hacemos en el laboratorio, llega al punto equivalente y ahí se detiene. Esto es la representación gráfica, pero en la práctica llegamos a este punto, entonces ya ahí se detiene y tomamos el volumen que hemos, en este punto, tomamos el volumen que hemos empleado
para calcular después el volumen equivalente acá. Tomamos el volumen equivalente para calcular la cantidad de analito que estamos queriendo saber su concentración. Acá, esta zona de preequivalencia, antes del punto equivalencia, la zona se le denomina zona de preequivalencia, antes del punto equivalente. Luego que ha pasado, que ha sucedido el punto equivalente, se denomina, lógicamente, la zona de postequivalencia. Después del punto final, el punto equivalente, esta es la postequivalente, toda esta zona. Listo, a ver, vamos a ver qué más. Tipos de curvas de valoración según su forma. La forma sigmoidea es la que más se utiliza. Esta forma sigmoidea, incluso para hacer gráficos después de una titulación. Se representa en el eje de ordenadas una función logarítmica y en abscisas el volumen de valorante añadido, como habíamos explicado anteriormente. Acá las observaciones importantes se hallan en una pequeña región en torno al punto de equivalencia, en torno acá. Entonces, las observaciones donde tenemos que tomar el volumen del punto equivalente para calcular cuánto es acá, qué dato tenemos acá y con eso hacemos los cálculos. De segmento lineal, este tipo de gráficas se obtiene con la primera derivada. Hay la segunda derivada, que esta gráfica baja hasta acá y sube hasta acá. Pero hasta acá nomás explicaremos. Mientras tanto, el parámetro representado en ordenadas es una función lineal del volumen del valorante, del volumen del valorante que se está adicionando al analito. Las observaciones importantes se realizan a ambos lados y bien alejadas del punto de equivalencia. Ok. ¿Qué se debe hacer para trazar una curva de valoración? Primero, se estudia cómo varían las concentraciones de valorante o analito a lo largo de la valoración. Dos, se aplican las ecuaciones adecuadas para predecir qué tipo de curva vamos a dibujar. Existen dos tipos o razones para saber trazar las curvas de valoración. Dos condiciones, dos razones. Uno, ayudan a comprender las reacciones químicas que tienen lugar en cada momento de la titulación. Otro aspecto es para saber controlar las condiciones del experimento que influyen en la calidad de una valoración. Por ejemplo, en las volumetrías ácido-base es necesario conocer el pH en el punto de equivalencia para seleccionar el indicador apropiado. ¿En qué momento se produce la inflexión? Y de acuerdo a eso, a ver, vamos a volver atrás para explicar esto. Acá tenemos la curva de titulación de una reacción ácido-base. Este es se ve claramente este tipo de gráfica sigmoidea en una titulación de ácido fuerte con base fuerte, donde esta inflexión es neta. Pero en una titulación ácido-base con un ácido fuerte con una base débil, esta inflexión no es muy clara, es un poco curva esto, y más estrecha es esta parte. Entonces, eso quiere indicar de que hay que saber ver esa parte y además cuando uno quiere observar qué tipo de solución, qué tipo de indicador está utilizando, aquí se forma una especie, no es muy clara esta curva, sino hay una pequeña desviación de esta curva, como una viborita acá. Eso es porque se ha colocado un indicador en exceso. Por eso en las técnicas volumétricas se suele aconsejar utilizar unos 3 gotas a 5 gotas de indicador para que no haya ese fenómeno de
como sobresaturación de indicador y que hace variar esta forma de la gráfica. Bien, ¿qué más tenemos? Tipos de volumetría. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis de 3 minutitos. Voy a ir a tomar un poco de agua y ustedes también estén viendo mientras tanto esta parte.
Bueno, estudiantes, vamos a continuar la clase. Están atentos, ¿verdad? Ok. Tipos de volumetrías, entonces. Según el tipo de reacción química implícita en la valoración, hay los siguientes tipos de análisis volumétrico. Titulación ácido-base, donde la condición principal es que el analito tenga propiedades ácidas o básicas. Una vez eso, recién se puede aplicar la volumetría ácido-base. Por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ácido sulfúrico con hidróxido de calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber una propiedad de ácido-base en el analito y en los reactivos estandarizados. Acá se da la reacción entre los protones y que reaccionan con los oxidrilos de las bases. Entonces, la formación de agua es lo que se da. En una oxidación, en una reacción redox, en una titulación o en una volumetría redox, se produce una transferencia de electrones. A propósito, en la anterior se realiza una transferencia de hidrogeniones o de oxidrilos. Acá hay una transferencia de electrones. De acuerdo a eso, el oxidante el reductor se va a oxidar y el oxidante se va a reducir o viceversa. En la técnica de volumetría de formación de complejos, un metal, por ejemplo, qué sé yo, hay una sustancia zinc piritione. El zinc piritione es una molécula, es un compuesto que está en el producto Head and Shoulder. Es un champú anticaspa. Entonces, este Head and Shoulder tiene como una parte de su molécula el zinc unido al piritión, zinc piritione, por eso se llama. Entonces, lo que se hace para analizar el zinc en la molécula del zinc piritione, primero se calcina una pequeña cantidad del champú y va a quedar en el residuo el zinc metálico, pero ionizado con ácido clorhídrico, se lo calcina este tipo de material, de champú o detergente, y se lo hace reaccionar con el EDTA, ácido etilendiamine-tetracético sódico, para formar un complejo de zinc EDTA, por ejemplo eso. Acá en esta reacción ya hemos visto, puede ser el permanganato con el oxalato, da el manganeso más 2 y el dióxido de carbono. Acá. En la complejación hemos tomado el ejemplo del zinc piritione, donde el zinc ionizado por calcinación con ácido clorhídrico se lo disuelve en agua y se lo titula con un ligando multidentado que es el EDTA para formar un complejo en el punto final de la titulación, en el punto equivalente. Las reacciones de precipitación o precipitometría son aquellas que forman precipitados. En el punto final se forma un precipitado y el indicador luego reacciona con el exceso de titulante. Ya vamos a ver eso también cómo ocurre. Por ejemplo, acá tenemos un cloruro con la plata. Se forma un precipitado insoluble. Este es un sólido, por ejemplo, S. Por eso estoy denotando este ejemplo. Entonces, hay 4 tipos de valoraciones: ácido base, óxido reducción, complejación, precipitación. Acá como indicador se utiliza el cromato de potasio y la sal de Mohr. En 2 métodos hay, tres métodos: método de Fajals, método de Mohr y método de Volhard. Acá en la complejación se utiliza indicador murexida o bien
negro de diocromo T. No es el negro Arias, sino es el negro de diocromo T. ¿Ok? Listo. Eso para que se acuerden. En este tipo de reacción se utilizan indicadores como el almidón o también la difenilamina o también el autoindicador como es el permanganato de potasio. En el ácido base, los indicadores se utilizan la fenolftaleína, naranja de metilo, rojo de metilo, azul de bromotimol y otros que no tengo en la mente, sino están en los diferentes métodos volumétricos. Pero los más utilizados son el naranja de metilo, fenolftaleína y rojo de metilo. A ver, veamos qué más tenemos. ¿Cuáles son los requisitos necesarios en una reacción química para que se pueda aplicar como reacción de valoración en una técnica volumétrica? Tiene que ser una reacción sencilla entre el analito y el valorante, debe ser simple, ya que es la base de los cálculos. Tiene que ser exacta y sencilla. Tiene que realizarse la reacción rápida de la formación del punto equivalente. Esto para llevar a cabo la volumetría en poco tiempo. Tiene que ser estequiométrica. Otra condición para los cálculos, debe existir una reacción definida. Es decir, debe reaccionar de mol a mol, por ejemplo, en la complexometría, o si no, tomando en cuenta los volúmenes. 1 de hidróxido de sodio por 2 de ácido sulfúrico, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta eso. Tiene que ser completa, permitiendo así realizar los cálculos, que no tiene que haber una reacción semicompleta donde no pueda verse bien el punto equivalente. Además, ha de disponerse de los siguientes elementos: una disolución patrón del reactivo valorante o una disolución estándar, también se llama, ¿no? Patrón, por eso les decía anteriormente que es una disolución calibrada, entre comillas, ¿no? Pero esa disolución calibrada se conoce mejor como una disolución estándar o una solución patrón o solución normalizada del reactivo valorante. También se necesita de un sistema de detección del punto final. Son los indicadores. Los indicadores son de dos clases. Uno son los indicadores químicos que les mencionaba antes y son los indicadores físico-químicos, como son los electrodos que se utilizan con el electrodo de plata en una argentimetría. Material de medida exacta, por ejemplo, calibrada además, ¿no? Que son las buretas, pipetas aforadas y la balanza analítica, que esta balanza analítica es la reina de estas valoraciones, y de muchas técnicas, ¿no? Porque de esta medida que obtengamos el peso exacto para poder utilizar para una titulación, es lo que necesitamos. Una balanza analítica tiene 4 decimales más o menos para que pueda ser analítica, o 3 decimales. En nuestro caso, en nuestro laboratorio, contamos con las balanzas con 3 dígitos. Entonces, eso indica la mayor precisión que existe. Por eso se denominan balanzas analíticas. Hay balanzas técnicas, que eso es para pesar cantidades como de 0,5 gramos para arriba. En cambio, estas balanzas analíticas pesan en términos de miligramos, desde unos 20 miligramos hasta, qué sé yo, hasta unos 100 gramos pueden pesar estas balanzas, son preciosas. Acá, entonces, con eso tenemos lo siguiente, de que el analito con el reactivo
en exceso conocido. Esperen un ratito, no me estoy saltando la explicación. Acá está. Según el procedimiento seguido para llevar a cabo la valoración, hay tres tipos de titulaciones, tres tipos o tres formas de titular en una volumetría. Una valoración directa o titulación directa se aplica la mayor parte de las veces siempre que sea posible. El titulante se añade al analito hasta completar la reacción química. Tenemos la bureta, el matracel donde se encuentra el analito y vamos haciendo que, que hasta que alcance el punto equivalente y el punto final. Analito A más reactivo R da un producto. Entonces, cuando se ha formado el producto debido a la equivalencia entre este compuesto y este compuesto, entonces es una titulación directa, donde se utiliza un solo reactivo, un solo reactivo. Ahora, hay las titulaciones por retroceso o retrotitulación. Para las retrotitulaciones también se llaman valoraciones por retroceso o indirectas. Indirectas. Un momentito. Ya. Cuando se necesita, aquí la valoración por retroceso o retrovaloración se aplica cuando se aplica. Si la detección de su punto final es más clara que el de la valoración directa, esto se debe a veces cuando hay una interferencia de algún otro elemento que está unido al analito. Entonces, es preferible hacer una valoración por retroceso o la solución donde está disuelta el analito puede provocar alguna interferencia. Entonces, en ese caso, se hace una retrotitulación. ¿En qué consiste? Cuando se necesita un exceso del primer reactivo para que se dé por completo la reacción con el analito. Si la reacción de la valoración directa no es favorable, por ejemplo, tiene una cinética lenta. Cuando es muy lenta la reacción directa, entonces se puede utilizar una retrotitulación también. Acá, ¿cómo se hace? El analito con el reactivo 1 en exceso, se coloca en exceso. Se hace un cálculo para saber cuánto va a utilizar este analito para que nos dé una reacción completa. Se hace un cálculo, que eso lo vamos a enseñar en posteriores clases. Entonces, en exceso conocido. Después se forma un producto y al final, cuando ya hemos añadido el exceso en el reactivo 1 en exceso, lo que ha quedado reactivo 1 en exceso se lo va a retrotitular con otro reactivo 2, reactivo estándar 2. Es decir, lo que ha quedado sin reaccionar con el analito y está en exceso, aquí en el producto sobra, está sobrando, está en exceso. Entonces, esto que ha quedado se lo va a titular, esta cantidad pequeña se lo titula y se lo va a restar del volumen en exceso que se ha utilizado. Entonces, aquí está. Entonces, se valora con un segundo reactivo estándar R2, R1 y R2. Aquí, entonces, aquí se utiliza un solo reactivo titulante y aquí se utiliza dos, un exceso y el exceso con un segundo reactivo, que se lo resta de la cantidad en exceso inicial. Entonces, los equivalentes de R totales añadidos van a ser iguales a lo siguiente. Equivalentes de R1 invertidos en formar P más equivalentes de R1 valorados con R2 y restados del total del exceso. Eso lo vamos a también enseñar en cálculos. No se van a preocupar por el momento. Lo que quiero que quede claro es que en la titulación directa se utiliza un solo titulante. En la retrotitulación, dos titulantes. O sea, uno en exceso y lo que ha quedado se lo titula con el segundo reactivo estándar. Y esta cantidad pequeña que hemos encontrado se lo resta del total de esto y con eso se hace el cálculo.
pero lo vamos a hacer con ejemplos definidos. Ejemplo de valoración por retroceso o retrovaloración. Enseguida les digo eso. Aquí está. Entonces, es un analito que está constituido por oxalato, oxalato de sodio, oxalato de amonio. Su anión es el oxalato. Seguramente es una reacción de redox, porque el oxalato es un reactivo reductor y seguramente vamos a utilizar como un reactivo titulante un agente oxidante. Aquí está. Entonces, reactivo añadido en exceso, conocido es el permanganato. Colocamos a una cantidad del analito en exceso, el permanganato. Entonces, la reacción que se da es la siguiente. El oxalato, 5 moles de oxalato más 2 moles de permanganato, que es el titulante, el medio ácido se acidifica. Este medio ácido es para catalizar la reacción redox. Raras veces se utiliza un medio básico en algunas ocasiones, pero lo más utilizado es utilizar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y ácido acético. Ácido nítrico no, porque es otro oxidante que puede competir con el titulante, ¿ya? Ya. Entonces acá tenemos la formación de dióxido de carbono más 2 manganesos más agua y está sobrando el permanganato, porque aquí ya ha reaccionado todo el oxalato y queda permanganato acá en exceso, porque después de llegar al punto final se han formado estos productos y hay un exceso que ya no reacciona con esto, ya ha quedado esto ha reaccionado totalmente el oxalato y ha quedado permanganato. Este es el exceso, entonces. Este exceso lo vamos a retrotitular con una solución de sulfato ferroso. Sulfato ferroso más lo que sobra me da manganeso más 2 más hierro más 3, lo ha oxidado al hierro más 3 más agua. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Los equivalentes totales de permanganato serán equivalentes de hierro más los equivalentes del oxalato, los equivalentes del oxalato. Entonces, para saber los equivalentes del oxalato, se resta los equivalentes los equivalentes totales menos equivalentes del hierro. Entonces, para dar los equivalentes del oxalato. ¿Se comprende, no? Esto voy a restar porque he quedado la cantidad que ha sobrado, se lo titula con el sulfato ferroso. Entonces, esto viene a restar de esta cantidad total de permanganato en exceso añadido para que nos dé los equivalentes de oxalato. Y con eso podemos calcular ya la cantidad de oxalato que queda, que estamos determinando por volumetría. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Las valoraciones por sustitución es un tercer método de valoración, pero esto se utiliza solamente en complexometría, la mayor parte. Se basa en la sustitución de un ion por otro ion. Su campo de aplicación más importante se halla en las valoraciones de iones metálicos, con el ligando ácido etilendiamín tetracético, volumetrías de complejación, donde el elemento ionizado, el analito, puede ser zinc, cobre, calcio, magnesio, etc., reacciona con un reactivo combinado, que es el EDTA con el magnesio. Entonces, va a haber un intercambio. Este metal se va a unir al EDTA, que es denominado por los químicos I o Y, ¿no? I. Entonces, acá miren ustedes, el manganeso le va a quitar su puesto al magnesio y se va a unir al indicador MI y va a quedar sobrando el magnesio. Entonces, estamos sustituyendo un ion por otro ion. Entonces, los iones magnesio liberados se valoran con disolución estándar de EDTA. Entonces, y se da esta reacción.
el equilibrio se haya desplazado hacia la derecha, pues el complejo MY, N-2, es más estable que el del magnesio. Por eso este complejo es más estable que el magnesio, dice. Entonces, por eso que es más estable y se forma esta reacción al final. Todo esto lo vamos a hacer en la práctica, los cálculos, todo eso con números ya fijos, vamos a hacer en prácticas. ¿Cómo se preparan las disoluciones del patrón de reactivo valorante? Eso lo vamos a realizar en la primera práctica. Primero vamos a preparar la solución y luego lo vamos a estandarizar para que se convierta en un reactivo de titulación. Entonces está interesante las prácticas que vienen, así que no se pierdan esa oportunidad. La validez del resultado obtenido en una volumetría depende de que se sepa la cantidad de uno de los reactivos usados. Modos de preparación de las disoluciones patrón. Hay el método directo y el método indirecto. Ahí vamos a quedar, luego explico y quedamos ahí para continuar la próxima clase. El método directo, ¿en qué consiste? El reactivo valorante es un compuesto estándar primario, el reactivo valorante. Entonces, ¿cómo se lo prepara? Primero se pesa el compuesto sólido, digamos hidróxido de sodio, viene en como unas lentejas, como una forma de lentejas viene. Se pesa el compuesto, se lo disuelve en una pequeña cantidad de agua destilada y desionizada y luego se lleva un matraz aforado para obtener el volumen al cual estamos preparando la solución estándar. Está pesada en una balanza analítica. Todo es en balanza analítica cuando se hace reacciones de titulación por volumetría. El método indirecto. El reactivo valorante no es un compuesto estándar primario. Entonces, para ello, primero tenemos que preparar la disolución del reactivo valorante. Primero, preparamos la reacción del reactivo valorante, estandarizamos o normalizamos de la solución del reactivo valorante. Se valora con otro reactivo que sí es estándar primario. Eso también lo vamos a ver en la práctica. O sea, a partir de este estándar primario se obtiene el estándar secundario. Eso quiere decir, preparamos primero el estándar primario con su estandarización, con su calibración, por así decirlo, de un estándar primario, para obtener otro estándar secundario, pero a partir de este estándar primario. Eso es un estándar secundario, ¿ya? Este también se llama estándar secundario, este estándar primario, este método indirecto, método directo. Bueno, para concluir, esto más, nos alcanza unos minutos más para explicar esto. ¿Qué es una sustancia estándar primario o patrón primario? Así se denomina, estándar primario o patrón primario. Un estándar primario es una sustancia que presenta determinadas características y que garantizan el conocimiento exacto de la concentración de sus disoluciones por pesada directa, disolución y aforo. Generalmente son sólidos puros y presentan las siguientes características. Es muy importante tener este estándar primario son como pesas para calibrar una balanza. Entonces, por eso se llama estándar o una sustancia calibrada, digamos, ¿no? Que es como si fuera la media verdadera, o sea, solución de media verdadera, digamos, sobre el cual vamos a comparar nuestras medias de las titulaciones, digamos, ¿no? Entonces, se puede entender así. Tiene una composición conocida. Se conoce toda su estructura como los elementos que la componen. B. Elevada pureza. Este es el término más importante de un estándar primario. Tiene que ser sólido y tiene que tener una concentración casi del 100%. En este caso 99.9, 99.8, 99.5. Luego les voy a enseñar cómo se calcula al 100%.
descontando las impurezas que implican acá. El 0,1 de impurezas tiene, entonces, ¿cómo se lo descarta y cómo se pesa? Eso vamos a ver luego. C, estabilidad atmosférica, es decir, que no se disuelva con la presencia de la humedad del ambiente. Por ejemplo, acá, si ustedes tienen un hidróxido de sodio, un cloruro de calcio, lo depositan sobre una superficie al aire libre, a la atmósfera, se va a volver líquido. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad de licuescente, tiene higroscópica, quiere decir que agarra agua de la atmósfera. La atmósfera tiene agua. Por ejemplo, en Santa Cruz la humedad relativa es 70%. En La Paz es 40%. Por eso hay más sequedad en La Paz que en Santa Cruz. En los lugares cálidos la humedad es bastante grande. Estabilidad atmosférica, de eso estamos hablando. Y que no reaccione con el oxígeno del aire, con los hidrógenos, con el agua o dióxido de carbono, entre otros gases. No debe descomponerse en las condiciones normales de almacenamiento. D. Ausencia de agua o de hidratación para que la composición del sólido no cambie con las variaciones de humedad. Por ejemplo, el sulfato de cobre tiene 5 aguas de hidratación. Si le falta un agua de hidratación, ya no va a ser un estándar primario. Por eso no se puede utilizar como estándar primario el sulfato de cobre, porque tiene agua que el agua puede desaparecer de su composición y hacer variar los cálculos. Elevada masa molecular, eso es importante también, con el fin de minimizar los errores relativos al pesar el patrón. Solubilidad razonable en el medio de valoración, también súper importante. Es deseable que su costo, que su economía sea buena y el costo sea moderado o bajo. Que sea bueno, bonito, barato. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, mostrándoles los estándares, todo aquello. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Doctor, disculpe, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Adelante, señorita. Quería saber si nos va a enviar las diapositivas al grupo, doctor. Una vez que yo concluya la explicación, porque falta todavía que explicar algo más, entonces en el pasado unos días les voy a pasar también esto, para que tengan material para que puedan ser útiles en el examen que viene del segundo parcial. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, sin otro particular, yo me despido y será hasta la próxima ocasión. Buenas tardes, hasta luego, jóvenes estudiantes.